Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 13 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy viernes 13 de junio en menos de un minuto vía comité sin dueños de la verdad. Primero, el gabinete de Eduardo Arana obtuvo el voto de confianza del Congreso pese a la cantidad de bancadas que habían adelantado una opinión en sentido contrario. Segundo, el Congreso aprobó ayer en primera votación la reforma constitucional que restablece la inmunidad parlamentaria. Tercero, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó una denuncia constitucional contra el premier Eduardo Arana por instar al Poder Judicial a que le imponga un impedimento de salida del país. Cuarto, el Banco Central de Reserva decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4.5%, el nivel a la que la redujo sorpresivamente el mes pasado. Y quinto, el senador demócrata estadounidense Alex Padilla fue agredido físicamente y detenido por el FBI cuando intentaba hacer preguntas en una conferencia de prensa del gobierno de Donald Trump. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre las asociaciones público-privadas o APPs y dónde debemos apuntar realmente si queremos combatir la corrupción. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Luego de varias semanas de incertidumbre, el Congreso acabó por otorgarle la confianza al gabinete liderado por el ahora exministro de Justicia, Eduardo Arana. Si bien en el inicio del día varios periódicos como La República y otros habían anticipado que había al menos 71 votos en contra, basándose en los anuncios oficiales de las bancadas, finalmente solo se registraron 30 votos en contra, hubo 10 abstenciones y 62 votos a favor. ¿Cómo fue esto posible? Congresistas de bancadas como Perú Libre no participaron en la votación y los que pudieron haber sido 11 votos en contra terminaron reduciéndose a solo 4 en contra, incluso uno fue a favor. Las bancadas que votaron prácticamente en bloque a favor de la confianza fueron Fuerza Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Bloque Magisterial y Honor y Democracia. Sin embargo, más allá del resultado favorable para el Ejecutivo, la jornada tuvo algunas tensiones. El premier presentó un discurso de política general en el que abordó temas como la posibilidad de trasladar criminales detenidos en el Perú a cárceles en El Salvador, así como la eventual evaluación de la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros puntos. Luego, varios jefes de bancada tomaron la palabra, como el parlamentario de Renovación Popular, Diego Bazán, quien acusó al premier Arana de no cumplir sus promesas cuando fue ministro de Justicia. Asimismo, José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, exigió la presencia del canciller Elmer Schaller para que explique la firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Boluarte, ahora que estuvo en Francia. Finalmente, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, dijo que le daba la confianza al gabinete, pero rechazaba la labor puntual del ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Segunda noticia, nuevamente se aprobó ayer algo muy cuestionable, desde mi óptica al menos, en el Congreso. Me refiero al restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, reforma, o mejor dicho, contrarreforma, sobre la cual yo ya les había opinado largo en el podcast, pero que, como se esperaba, fue ampliamente respaldada por las bancadas, con 92 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Como es una reforma constitucional, todavía requiere una segunda votación que genere más de 87 votos, pero es probable que eso ocurra, salvo que haya pues un rechazo ciudadano tan fuerte que haga que los congresistas retrocedan en este punto. Como ustedes saben, yo evito asumir posturas demasiado tajantes cuando admito que un tema es debatible y que hay argumentos buenos de ambos lados. Pero este no es un caso así. Esta es una reforma que se está impulsando con el solo propósito de generarle un privilegio y eventualmente un espacio de impunidad a quienes sean elegidos parlamentarios a futuro, que va a servir como, me temo yo, como un imán que atraiga pues a los delincuentes hacia la política. Así que desde mi óptica es un despropósito total. Tercera noticia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó una denuncia constitucional contra el premier Eduardo Arana por intervenir y advertir al Poder Judicial que no tenía impedimento de salida del país como para que se lo pusieran. La defensa de Kuczynski acusa a Arana de infracción constitucional y de haber cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y abocamiento ilegal en un proceso en trámite. La denuncia constitucional señala que el premier fue en contra del principio de separación de poderes y la independencia del Poder Judicial al
entre comillas, haber interferido para que se produzca un adelanto indebido de audiencia e interposición de medida de impedimento de salida del país contra el exmandatario. La acusación se basa en las declaraciones que Arana brindó este pasado domingo, en las que dijo que se comunicó con la presidenta del Poder Judicial y de la Corte de Lima para darles a conocer que el expresidente Kuczynski no tenía impedimento para salir del país. El primer ministro además indicó que a partir de ese diálogo se generó la audiencia en la que se ordenó un impedimento de salida del país contra Kuczynski por 18 meses. Como recordarán, el exmandatario fue interceptado en migraciones el fin de semana pasado cuando intentaba viajar fuera del país debido a que saltó una alerta migratoria en su contra. Esto luego llevó a que el Poder Judicial adelantara la audiencia en la que se debía ver justamente un pedido de impedimento de salida del país contra Kuczynski, y este finalmente fue aprobado, como les digo, por 18 meses. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro bloque La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy trata sobre la más reciente decisión del BCR, del Banco Central de Reserva, sobre su tasa de interés de referencia. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la decisión del directorio del Banco Central de Reserva, del BCR, de mantener en 4,5% su tasa de interés de referencia en su reunión mensual de política monetaria. ¿Qué significa esto? Recordemos que la misión principal del Banco Central, del BCR, es mantener a la inflación, a la variación de los precios, bajo control, en un rango de entre 1 y 3%. La principal herramienta para lograrlo es su tasa de interés, que tiene influencia en las tasas que cobran las entidades financieras por créditos a las personas y a las empresas. Cuando la eleva, encarece los préstamos para desincentivar el consumo y la inversión, quitándole oxígeno a la inflación, y cuando la reduce, los abarata para estimular el crecimiento de la economía. Lo que ha decidido este mes el BCR es no moverla del nivel de 4,5% al que la redujo en el mes de mayo. Una decisión que, recordemos, en ese momento sorprendió al mercado, pues existe mucha incertidumbre sobre la capacidad que tendrá la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, de reducir en el futuro su propia tasa de interés. El riesgo es que si el BCR recorta su tasa por debajo de la Fed, se puede dar una migración de capitales del Perú a Estados Unidos que impulse al alza el precio del dólar, el tipo de cambio. ¿Qué datos tomó en cuenta el BCR para decidir mantener su tasa y no elevar ni recortar el costo de los créditos? El BCR explicó que la inflación en mayo fue negativa, menos 0,6%. Debido principalmente a la caída en los precios de algunos alimentos. En paralelo, la inflación subyacente, la que no considera los precios que se mueven continuamente, como los alimentos o los combustibles, fue de solo 0,05%. Si miramos los últimos 12 meses, la inflación general se mantuvo en 1,7% y la subyacente bajó de 1,9 a 1,8%, ambas cerca del centro de ese rango ideal de entre 1 y 3%, ligeramente por debajo del 2%. Asimismo, las expectativas de inflación, lo que los agentes económicos esperan que pase con los precios en el futuro, se mantuvieron en 2,3% en mayo. El BCR explicó que espera que la inflación se mantenga entre 1 y 2% en el tramo inferior de ese rango ideal y luego se estacione en el centro de ese rango, es decir, alrededor de 2%. En el mundo, el BCR advirtió que el aumento de las tensiones comerciales a nivel internacional, en especial en Estados Unidos, está generando el riesgo de que la inflación global retroceda más lento de lo esperado, y advierte que las medidas restrictivas contra el comercio están afectando las perspectivas de la economía global y a los mercados. ¿Qué pasa en el futuro con esa tasa? Dependerá de qué suceda con los precios en el Perú, los cuales son influenciados por los precios globales, y de qué haga la Reserva Federal de Estados Unidos con su tasa. Terminamos así la Noticia Económica con Ale Costa. Les deseo un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces. Gracias, Ale. Ahora pasamos a la quinta noticia que viene del ámbito internacional. El senador estadounidense Alex Padilla, primer senador de origen latino del estado de California, fue agredido por personal de seguridad y agentes del FBI luego de que intentara hacer preguntas a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que es lo equivalente a lo que aquí sería el ministro del Interior, durante una conferencia de prensa que la representante del gobierno de Donald Trump estaba ofreciendo justamente en la ciudad de Los Ángeles. Padilla, miembro del Partido Demócrata, ingresó a la sala donde se estaba llevando a cabo la conferencia, se identificó y señaló que tenía preguntas para la secretaria Noem. En ese momento, miembros del personal de seguridad de Noem lo agarraron de la casaca y buscaron pues sacarlo de la sala, mientras Padilla continuaba intentando hacer su pregunta y pidiendo que le quiten las manos de encima.
Luego de ser echado por la fuerza de la sala, el senador fue tumbado al suelo y esposado por efectivos del FBI. Distintos miembros del Partido Demócrata expresaron su preocupación o indignación por lo ocurrido. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, publicó un post en su cuenta de X donde señala que este ataque no es solo contra el senador Alex Padilla, sino contra la libertad de expresión en nuestro país. Según Pelosi, las acciones tomadas por la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump transmiten a todos los estadounidenses que ninguno de nosotros está a salvo. Por su parte, la ex vicepresidenta y ex candidata presidencial Kamala Harris condenó lo ocurrido y calificó el hecho de un vergonzoso y sorprendente abuso de poder. De acuerdo con Harris, el senador Padilla estaba representando los millones de ciudadanos de California que vienen exigiendo respuestas en torno a las acciones del gobierno que viene realizando pues, en el sur de California. Harris se refiere aquí al despliegue de agentes de la Guardia Nacional y de efectivos de los Marines ordenado por el presidente Trump para enfrentar las crecientes protestas ciudadanas en contra de la política migratoria del presidente y las redadas contra migrantes a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Las acciones ordenadas por Trump vienen siendo también objeto de disputa entre el presidente y el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que han llevado pues, acusaciones a un intercambio de acusaciones entre ambos desde hace varios días. Trump llegó a decir el lunes ante las preguntas de un reportero que si él fuera el zar de migración, que es una posición que tiene en su gobierno, que la ejerce Tom Homan, él pues arrestaría a Newsom. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo una reflexión bien importante. Ayer estuve moderando un evento en la Universidad del Pacífico sobre inversión en infraestructura y el mecanismo de las asociaciones público-privadas, más conocidas como APPs, con el experto internacional José Luis Guasch, que es una de las máximas autoridades a nivel global en este tema. Y les comparto aquí una reflexión a propósito de lo que se discutió en dicho evento. Las APP son una herramienta potentísima para que los países puedan cerrar sus brechas de infraestructura, porque dado que un Estado siempre va a tener recursos escasos o limitados, te permite pues, movilizar recursos del sector privado para avanzar más rápido en la construcción de infraestructura. Y no se trata de una privatización de aquella infraestructura de uso público que pueda desarrollar el sector privado, sino de un esquema que, como bien decía Wash ayer, no debería estar enfocado solo en la obra en sí, sino que se necesita construir más específicamente para habilitar un servicio, que es el que esa obra permite darle a los ciudadanos, y por tanto medir el impacto social que ello pueda tener. Ahora, en la mente de muchos está la idea de que en el Perú y en otros países ha habido mucha corrupción en la adjudicación de obras por parte del Estado a empresas constructoras nacionales e internacionales, y esa también es una parte de la realidad que tenemos que confrontar. Entonces uno tiene que sopesar esas dos consideraciones. Por un lado, que la herramienta de las APP es potentísima para cerrar las brechas de infraestructura, y por otro, que hay vulnerabilidades en el proceso de adjudicación y ejecución de una APP que permiten que haya corrupción en algunos casos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Desechamos la herramienta por el riesgo asociado? Pues lo razonable, diría yo, es que empecemos por mirar con ojo crítico para tratar de entender dónde se configura ese riesgo y si hay formas de conjurarlo. Fíjense, por ejemplo, que lo que ha venido haciendo la Fiscalía en los casos penales que se han abierto en el Perú es, en torno a este tipo de situaciones, es identificar dónde ocurre la corrupción para sancionarla y de esa manera disuadir que vuelva a ocurrir. Pero una cosa muy importante a considerar aquí es que si la Fiscalía se equivoca al imputar corrupción en una fase del proceso, cuando en realidad esta ocurre en otra fase, lo que termina pasando es que los operadores de esa corrupción quedan ocultos y por tanto libres de cualquier responsabilidad o sanción, y más bien puede terminar sancionándose a quienes actuaron como se esperaba que lo hicieran, es decir, de manera competente y con integridad. Estos son temas complejos y ciertamente hay una brecha de entendimiento entre lo que ven los expertos, como José Luis Guasch, y lo que puede percibir pues, el ciudadano promedio. Por eso es importante tratar de explicar estas cosas en sencillo, como espero estar haciéndolo. Fíjense, si uno escucha en las noticias que el dueño o el gerente de una empresa constructora le dio dinero a un presidente de la República en funciones para verse favorecida con obras de infraestructura, lo primero que uno piensa, porque ciertamente es hacia donde apunta la intuición, es que el pacto entre la empresa corruptora y el presidente corrompido se materializa en el proceso de adjudicación de la obra, que es algo que
digamos, en la estructura del Estado peruano, lo hace, por ejemplo, Proinversión, que es la agencia de promoción privada, de la inversión privada, perdón, que está adscrita, es decir, debajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas decisiones normalmente se toman en comités de especialistas dentro de Proinversión, según las bases del proceso de adjudicación. Entonces, lo que uno podría pensar es que la corrupción entra por el presidente, quien a su vez controla al ministro de Economía, quien a su vez controla a los miembros del comité de adjudicación en Proinversión, quienes finalmente manipulan el proceso para que gane la empresa que pagó el soborno al presidente. Si ninguno de estos involucrados se resistió o denunció lo que estaba pasando, uno podría pensar, como de hecho hace la Fiscalía peruana en varios de estos casos, que todos estaban coludidos y que quizá lo que estaba pasando es que todos estaban repartiendo de alguna manera la coima. Hay ámbitos del Estado peruano donde la corrupción funciona así, tal cual les acabo de describir, como pactos colusorios entre personas que están en distintas posiciones o en distintos niveles de la toma de decisión y que están todos metidos en la colada, como se dice popularmente. Pero eso no parece ser lo que ocurre con las APPs. La corrupción no se materializa en el proceso de adjudicación, sino que viene tiempo después. Y les voy a explicar cómo, porque hay amplia evidencia de esto último. Fíjense, imagínense que la empresa corrupta ya arregló con el presidente de turno y le pagó una coima, o le ha ofrecido pagar una coima. Pero el presidente no puede influir directamente en el comité de adjudicación que está en Proinversión porque este está compuesto de profesionales que no se van a prestar a ello. Pero piensen aquí que Proinversión está involucrada en la fase de adjudicación del proyecto, de APP. Pero cuando se pasa a la fase de ejecución o de operación de la obra, esto ya no está a cargo de Proinversión, sino que pasa al Ministerio del Ramo, es decir, al Ministerio de Transportes, si es que es una carretera, o al Ministerio de Vivienda, si es que es una obra de saneamiento, y así. Y un ministerio es, o debiera ser, un ente técnico, pero está encabezado por una persona, el ministro, que es un político a quien el presidente pone ahí discrecionalmente. Entonces, fíjense, si el presidente tuviera que coludirse con alguien para ejecutar este esquema de corrupción, quizá le resulte más fácil hacerlo con el ministro que él mismo va a poner en ese cargo y la gente que ese ministro va a traer pues al ministerio. Pero aquí uno se pregunta, ¿cómo se favorece a la empresa corruptora si la obra ya está adjudicada? Y la respuesta es que, en una palabra quizá que alguna vez hayan escuchado, la respuesta está en las adendas. Una adenda es una modificación que se hace a un contrato luego de que ha sido firmado. Entonces vean lo que ocurre. La empresa corruptora sabe que no puede controlar el proceso de adjudicación, pero que el presidente al que le está pagando la coima sí puede controlar lo que pase después, cuando la APP, después de ser adjudicada, pase pues a control del Ministerio del Ramo. La dificultad de este esquema de corrupción es que primero debe ganar la obra en un proceso que no controla. Entonces, ¿qué hace la empresa corruptora? Pues se tira al suelo con su oferta en el proceso de adjudicación. Digamos que se presentan varios postores y la mayoría ofrece pues hacer la obra por montos cercanos a, digamos, 100 millones de soles, porque eso es más o menos lo que cuesta hacerla, pero el postor corrupto ofrece 60 millones, es decir, muy por debajo de los demás, y por tanto gana sin problemas la adjudicación. Está ofreciendo hacer la obra por un monto inferior a lo que le va a costar, pero lo hace porque tiene el acuerdo con el presidente y sabe que después de adjudicada, cuando la APP pase al ministerio tal o cual, el ministro elegido por ese presidente se va a encargar de pedir cambios al contrato de esa APP y, oh sorpresa, esos cambios van a suponer que se le pague mucho más a la empresa corruptora. La experiencia peruana muestra con mucha nitidez cómo operaba este esquema de corrupción que les acabo de explicar. Desde la academia incluso, como se mencionó ayer en el evento, hay investigaciones que corroboran pues este comportamiento estratégico de los postores de tirarse abajo con sus propuestas iniciales y luego recuperar con las adendas. También sabemos que empresas como las que pertenecían al Club de la Construcción podían coludirse entre ellas para presentar propuestas de tal forma que una vez ganaba una, la siguiente ganaba otra, y así iban manipulando el proceso para repartirse entre ellas las obras. También sabemos que otra forma que tenían las empresas corruptas de hacer dinero luego de la adjudicación era generar arbitrajes con el Estado y sobornar a los árbitros para que resolvieran a su favor. Entonces, yo les decía al inicio que la intuición de cualquier ciudadano en este tipo de procesos puede ser que la corrupción ocurre pues, en la adjudicación de la obra en Proinversión, pero la evidencia que tenemos es que típicamente ocurría aguas abajo, en los ministerios, con las adendas, con los arbitrajes. En los comités de Proinversión había gente, y aquí estoy compartiendo mi opinión personal, muy competente y éticamente intachable, mientras que en los ministerios, en algunos en particular, los que están más asociados a las grandes obras de infraestructura, había pues operadores de la corrupción.
Entonces, si frente a la indignación que es completamente justificada de la ciudadanía de sancionar la corrupción que sí ha habido, nos equivocamos en entender dónde exactamente es que se ha materializado esa corrupción, van a pasar varias cosas muy nocivas. Primero, va a haber impunidad para los que sí se corrompieron. Segundo, y lo que es, en mi opinión, igual de inmoral, se va a castigar a gente inocente. Tercero, como consecuencia de que se sancione a gente inocente, vamos a ver algo que ya está ocurriendo, y es que la gente decente, competente, ya no va a querer ir a trabajar al Estado porque es demasiado riesgo. Y cuarto, como resultado de todo lo anterior, se va a comprometer la sostenibilidad de la que quizás es la herramienta más potente que tenemos para cerrar la brecha de infraestructura, que es el mecanismo de las APPs. Ojalá haya servido esta reflexión para iluminar algunos puntos importantes, pero como siempre quedo atento a sus comentarios. Este es, como les digo, un tema muy relevante porque una de las cosas más importantes que necesitamos hacer como país es cerrar pues, la brecha de infraestructura que tenemos. Muy bien, como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigmon Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.